A ver, si repasamos un poco, Tuni, ayúdame vos que sos el especialista, un poco la carrera de Daniel Rafecas como juez, digamos. Causa del Senado, con todos, ¿no? Con la causa del Senado, sobornos en el Senado, gobierno de la Rúa, ¿no? Es el Furioso los radicales. Furioso los radicales, entre otros, y muchos peronistas estaban dando vuelta. Bueno, por un lado. Después, ni hablar los militares, porque tienen la causa más importante de represión ilegal, la del cuerpo... Cuerpo 1 de ejército, la mega causa, donde está el Mansión Seré, Olimpo, Automotores Orletti, entre otros. Hay centros 50 centros clandestinos. Bueno, el kirchnerismo tampoco, digamos, de hecho, por la causa Chicone, que tenía involucrado al vicepresidente en aquel momento. Allanó la casa de Vudú. Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía, en pleno gobierno. Estamos hablando del año 2012, si no me equivoco. Sí, a 4 meses de haber asumido Vudú como vicepresidente. Bien, el Grupo Clarín, también la causa papel prensa, ¿no? ¿Tuviste una actuación? ¿Cuál fue la actuación en particular? No, ahí en ese caso lo que a mí me correspondió sostener es que las acusaciones, las denuncias o digamos los testimonios de las víctimas en ese caso eran verosímiles y que debían investigarse en el marco del centro clandestino donde todas esas víctimas fueron a parar, que era el Puesto Vasco, y por lo tanto que eran Lidia Papaleo, entre otros, y que debían considerarse como delitos de lesa humanidad, que había que investigar como cualquier otro delito de esas características. Eso es el año 2012, si no me equivoco, 2011. 2011. Grupo Clarín, los militares, el kirchnerismo, los radicales. ¿Me faltaría? Y la denuncia antes de morir de Alberto Nisman, ¿no? Que es lo que provocó... Que lo que hace vos es desestimar. Claro, exactamente. Vos desestimás por inexistencia de delito. Exacto. ¿Es habitual hacer eso? Sí, de vez en cuando, digamos, no todos los días, pero ocurre de tanto en tanto que se presentan escritos en donde falta la cuestión esencial para que un juzgado penal abra una investigación y dé curso a las pruebas, por ejemplo, ¿no? Incluso de abogados que se presentan, por ejemplo, no sé, situaciones que en realidad tienen que ver con cuestiones civiles o con cuestiones comerciales, o descripción de sucesos de los cuales no se puede establecer o no se puede configurar un delito, como fue, a mi juicio, la denuncia que en su momento formuló el fiscal Nisman, y que fue una consideración que, además de la resolución que yo firmé en febrero de 2015, luego fue ratificada por la Cámara Federal y también fue ratificada a nivel de la Casación Federal. En los 3 niveles de la justicia argentina se determinó lo mismo, que no había un delito que investigar en esa causa, básicamente, Tuni, porque, a ver, la supuesta hipótesis de delito que se había planteado ahí era que, por un lado, una comisión de la verdad que iba a ponerse a funcionar en el futuro, vaya a saber cuándo, en el contexto del pacto con Irán, podía eventualmente llevar a un desbaratamiento, digamos, de la hipótesis del juez federal argentino. Entonces, uno tenía que suponer en ese caso que esa comisión le iba a ayudar a los iraníes a zafar, digamos. Sí, pero esto es lo que... Claro, exacto, pero a lo que voy es a lo siguiente. El supuesto delito que supuestamente tenía que investigarse, y entonces habría que haber una causa, dependía de, primero, que se ratifique el pacto con Irán de parte del Estado de Irán, que nunca lo hizo. Sí. Que se intercambien las cartas reversales, que nunca pasó, y por lo tanto el pacto con Irán nunca entró en vigor. Y que además de eso, que se forme la comisión de la verdad, que vaya a saber con qué integrantes, cuál iba a ser el reglamento, qué es lo que iba a suceder con esa comisión. Y eventualmente en esa circunstancia iba a poder posiblemente comenzar un eventual delito. En esas condiciones es absolutamente imposible abrir una investigación penal. Perdóname, Tony, una cosa más. Sí. Y por el otro lado, la segunda hipótesis que plantea el fiscal Nisman y que requiere Policita era con la cuestión de las notificaciones rojas de las órdenes de captura de los iraníes. En ese sentido pasa exactamente lo mismo. No había absolutamente ni un solo indicio de que la Argentina hubiera hecho alguna gestión para dar de baja las notificaciones rojas. Lo que decía Nisman, y lo repite 15 veces en la denuncia, era que gracias a Interpol,
gracias a Ronald Noble, el secretario general de Interpol, fracasó la tentativa o el intento del gobierno argentino de dar de baja notificaciones rojas a partir del tratado de la firma con Irán, porque se lo notificaron a Interpol. Lo que no dice la denuncia es que, en las 280 páginas de la denuncia de Nisman, no lo dice una sola vez, es que el ministro Timmermans envió una nota 15 días después de firmado el tratado a Interpol, diciéndole: la firma de este tratado no modifica en nada el estatus de las órdenes de captura, y el único que puede cambiar esto es el juez de la causa. Esa comunicación, que es clave en este asunto, ¿sabes cuántas veces está citada o analizada en la denuncia de Nisman? 0. Claro. Nunca, no está citada. Como tampoco está citado el artículo 81 del reglamento de Interpol, que es el que establece específicamente que el único que puede cambiar la cuestión de la zona de captura es el juez de la causa, y por lo tanto ni el gobierno argentino, ni el gobierno de Irán, ni la propia Interpol podían hacer nada al respecto. Entonces, ahora, si suponete que hubiera ocurrido estas cosas, ¿no era un tratado firmado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso? ¿No le quita eso el valor delictivo, por decirlo de alguna manera? Que ayer Julio Mayer decía, es un tratado, el Poder Ejecutivo tiene derecho a hacer tratados y ratificarlos por el Congreso. ¿Un juez puede decir que todo el Congreso cometió un delito? No, por supuesto. Lo que pasa es que en la denuncia original de Nisman, en realidad no estaba denunciado penalmente el tratado. Lo que él decía era que en el marco del tratado, que en realidad el tratado tenía un fin perverso, que era dar de baja las órdenes de captura de los iraníes. Esa era la cuestión. Que había habido negociaciones supuestamente secretas o gestiones ante Interpol de parte de Timmermans y de la Cancillería Argentina para dar de baja las órdenes de captura. ¿Sabes cuál fue el problema? Que al otro día del 14 de enero que Nisman presenta la denuncia, el propio canciller Timmermans revela una comunicación por correo electrónico con nada menos que con Ronald Noble de Interpol, en donde Noble desmiente 100%, enfáticamente, lo que decía Nisman. Yo pregunto, la UFIAMIA y Nisman, ¿no podían haber consultado? ¿No podían haber hecho una comunicación con Interpol para ver si esto era cierto? No se hizo eso. Noble demoró 24 horas en descalificar y negar rotundamente la versión o la denuncia de Nisman, a punto tal que después, unos días después, en un reportaje al Wall Street Journal, Ronald Noble dijo, y cito prácticamente textual: estoy 100% convencido de que el gobierno argentino y el canciller Timmermans, por escrito y oralmente, jamás hicieron nada por modificar el estatus de las notificaciones rojas y fueron siempre coherentes y enfáticos en defenderlas y sostenerlas. Yo pregunto, Tuni, en estas condiciones, ¿había alguna posibilidad de abrir una causa penal con todas las implicancias que podía traer contra la presidenta en ejercicio, para el gobierno y para el Estado argentino, para el país, digamos, para el país desde el punto de vista nacional e internacional? Se la acusaba de una acusación gravísima, feroz, digamos, pero gravísima, que era ser cómplice del atentado terrorista que sufrió más importante, sin ninguna duda, sobre la base de una denuncia que no tenía una hipótesis de delito. Es decir, lo que quiero decir es que no se había cometido ningún delito, no se estaba cometiendo ningún delito, ni se iba a cometer en el futuro un delito, porque el tratado nunca se iba a aprobar, porque ya había sido declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Te hago una pregunta a vos, Daniel, y te la dejo picar. ¿No sentís que acá no juega el derecho, sino la política? Sí, factores de poder o grupos de poder del ámbito político, desde el ámbito económico, de los servicios de inteligencia, eso creo que siempre lo hubo. Ahora, la cuestión es que haya factores de poder y que haya presiones o que haya operaciones, ¿no?, como se las dice, no quiere decir que esto tenga que conmover y torcer, digamos, las decisiones de un fiscal o de un juez. La cuestión acá central es que ni los fiscales ni los jueces debemos modificar en nada lo que corresponde hacer a partir de esas presiones, ¿no?, o de esas operaciones. En mi caso, por más operaciones, denuncias que se puedan hacer, yo voy a seguir haciendo lo que siempre hice en los casi 30 años que tengo de justicia
y 12 años de juez federal, que es aplicar la ley, el derecho, la Constitución, sea quien fuera quien denuncia y sea quien fuera quien esté imputado.